Que el Señor les bendiga. Bienvenidos a un estudio más de la bendita y santa palabra de nuestro Señor Jesús. Hoy en este día damos gracias a Dios porque nos permite estar de nuevo con ustedes y pues por la bendición, ¿verdad?, de tener vida y por todo lo que hemos tenido, gracias a Dios. Y aún aquellas cosas que son difíciles en nuestra vida, a veces son tragedias, a veces son situaciones en el matrimonio, en la salud, con los hijos, en fin, de muchas cosas también. Debo de pedirle a Dios, ¿verdad?, esta prueba que es lo que me fortalezca la prueba, y también que esta prueba que es lo que me va a, que pida sabiduría, ¿no?, qué es lo que le va a mostrar o qué va a aprender de esa prueba, que para que no va a estar renegando de la prueba y mucho menos. Ahora, si es una consecuencia, bueno, ahí sí ya es diferente, esa no es una prueba. Pero bueno, bienvenidos y como siempre, ¿verdad?, agradecido a Dios por esta oportunidad tan grande de estar aquí transmitiendo con ustedes en vivo. Lamentablemente no siempre podemos estar en vivo por diferentes circunstancias, tanto personales como también de trabajo aquí del templo. Y pues bueno, ¿verdad?, hoy estamos en vivo, gracias a Dios. Y también le quiero agradecer a todos mis hermanos que han estado orando, ¿verdad?, por necesidades que ha habido en estos días, ya que hemos tenido pues varias necesidades y Dios ha contestado, no todas, pero algunas. Y pues por eso es un gozo, ¿verdad?, que oremos unos por los otros. Por tanto, te invitamos a que envíes tu petición de oración a este lugar. No importa a qué denominación vayas, si no te congregas, no importa si eres católico. Es más, si tienes hasta dudas de la Biblia o de Dios, aún así puedes pedir tus peticiones y estamos para servirte. Eso es algo que Dios nos manda, ¿verdad?, que oremos, y por eso te estamos invitando a que nos mandes tu petición de oración. Y bueno, a mis hermanos allá en San Luis Potosí, radiovida.mx 96.5 FM, la voz de la Biblia, también bienvenidos. Y a todos aquellos hermanos, ¿verdad?, que siempre nos apoyan también, hermanos, bienvenidos. Si usted por primera vez nos sintoniza, también, ¿verdad?, bienvenido a este lugar. Y queremos, ¿verdad?, invitarle a que siempre que nos sintonicen, también usted vea, tenga preparada su Biblia, un cuaderno, una pluma o lápiz, ¿verdad?, o libreta, depende como usted se halle bien. No tiene que ser algo caro, ni tampoco algo muy especial, ni plumas muy especiales. Con lo que usted se halle bien, con eso es suficiente. Y bueno, hoy vamos a tocar un tema acerca de la divinidad del Señor, y este es algo que va dentro de la doctrina que tenemos aquí en este lugar, desde luego que tiene que ser bíblica, y le invitamos a que usted juntamente con nosotros vaya leyendo la Biblia, y el tema es el misterio revelado. Así que este misterio, ¿verdad?, que aunque se llama misterio, pero ya está revelado, por tanto ya no es un misterio. Aunque para muchos todavía es un misterio, no porque Dios no lo quiera revelar, sino porque la persona se aferra a seguir todavía con un misterio. Y bueno, vamos a orar antes de pasar a leer la Biblia. Vamos primeramente a dar la cita bíblica, usted la va a apuntar y luego la busca, y así es como vamos a estar llevando este estudio. Bien, vamos a orar y a pedir a Dios que nos ayude. Perdón. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde damos gracias por la bendición que nos da de estar de pie hasta el día de hoy, por la oportunidad también, Señor, de estar aquí transmitiendo con nuestros hermanos. Le pedimos, Padre, que nos dé guianza para poder llevar este estudio, que no sea, Señor, el hombre, sino que sea su palabra la que en todo momento nos lleve. Así le pido también sabiduría, Señor, y gracias para poder explicar este tema. Sabemos, Señor, que para muchos todavía es un misterio y siguen hablando de un misterio, Señor, cuando en realidad esto ha sido ya revelado. Por eso le pedimos, Padre, que nos ayude, Señor, como Pablo también oraba, pedía oración por él mismo para poder dar a entender este misterio. Así también lo hacemos, Señor, ya que para muchos les es difícil entender, Señor, esta divinidad. Y necesitamos que nos ayude, Señor, a poderlo expresar, y también que prepare el corazón para que caiga la semilla en una buena tierra. Por aquellos que por primera vez nos sintonizan, también, Señor, le pido por ellos para que vayan también aprendiendo juntamente con nosotros la palabra. No pretendemos, Señor, ni decimos que somos los únicos que sabemos o que sabemos más que los demás. No, somos un grupo, Señor, que se une a millones de grupos en diferentes lugares donde estudiamos la palabra, y así, Señor, la transmitimos a los demás. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Perdón. Bueno, en esta tarde vamos a hablar de este tema, el misterio revelado. Y obviamente, como es un misterio, es algo que no está revelado, pero dice ya está revelado. Entonces, por tanto, vamos a hablar de esa revelación. Le voy a pedir que vayamos a Romanos capítulo 16, Romanos 16, y vamos a leer versículos 25 y 26. Romanos 16, versículos 25 y 26.
Y dice en el nombre de Jesús, Romanos capítulo 16, versículo 25. Le recuerdo, apúntela y luego la busca para que no se vaya a confundir. Romanos 16, 25, en el nombre de Jesús. Y al que es poderoso para confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesús el Cristo, según la revelación del misterio encubierto desde tiempos eternos. Versículo 26. Más manifestado ahora y por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Señor eterno, declarado a todas las naciones para obediencia de la fe. Bueno, en el versículo 25 nos habla de una revelación, ¿verdad? Una revelación es algo que se ha descubierto ya. Es una cortina que se recorre. El libro de Revelaciones o Apocalipsis, ¿verdad? Apocalipsis en griego, mi Biblia, que es una versión muy antigua, de 1602, pues le llama directamente Revelaciones, en la mayoría dice Apocalipsis, pero Apocalipsis significa eso, ¿verdad? Recorrer una cortina. Y cuando el apóstol Pablo escribe ahí en el versículo 25, le está diciendo, ¿verdad? Al final dice, la revelación del misterio, luego encubierto, o sea que estaba tapado, no se podía ver, desde tiempos eternos. Es decir, esto estuvo oculto por mucho tiempo, ¿verdad? Pero ahora ya ha sido revelado, ha sido manifestado. El versículo 26 dice, mas manifestado ahora. O sea, Pablo hace 2000 años estaba escribiendo y dice, mas ahora ha sido revelado, ha sido manifestado, ha sido destapado. Y eso está hablando del misterio que estuvo oculto, estuvo tapado. Nadie sabía qué significaba. Bueno, ahora ha sido revelado. Entonces es muy importante esto. En el versículo 25 dice al principio, y al que es poderoso para confirmaros según mi evangelio. O sea, según lo que Pablo predicaba. Está hablando de que el que le puede confirmar el evangelio. Dice, y la predicación de Jesús Cristo. Entonces dice, pero según la revelación. Esto es bien importante que tomemos en cuenta. Según la revelación. Entonces ya está revelado. Hoy en día oigo muchos hermanos, ¿verdad?, que son de buen testimonio, hermanos que realmente son sinceros con Dios, buscan, ¿verdad?, agradar a Dios, hacen muchas obras, trabajan bastante en la obra, en fin, un esfuerzo tremendo, hermano. Yo no digo que no amen a Dios ni mucho menos, pero me sorprende cuando siguen hablando de un misterio que ya no es misterio. Para el cristiano ya no debe ser un misterio. Para el mundo secular o para aquellos que no leen la Biblia, pues sí puede ser un misterio porque no lo entienden, pero para el cristiano ya no debe ser un misterio. Entonces dice en el versículo 26, mas manifestado ahora, descubierto ahora ese misterio que estuvo oculto por tiempos antiguos. Ahora dice, ¿cómo fue que se manifestó? ¿Cómo fue que se descubrió o se destapó? Versículo 26, mas manifestado ahora y por las escrituras de los profetas. No está hablando de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Romanos, Hechos. Está hablando del Antiguo Testamento, lo que es el Antiguo Pacto. Dice manifestado ahora, descubierto ahora por las mismas escrituras de los profetas. Y luego dice, según el mandamiento de Dios eterno, declarado también, ¿verdad?, destapado o dado a todas las naciones para obediencia de la fe. Es decir, cuando habla de todas las naciones, no es de un pequeño grupo exclusivo, no, es para todos. Eso es muy importante, mi hermano. Si tú hablas de la revelación, que tiene la revelación del Señor, y está hablando de revelación, déjame decirte que hay algo que a veces me molesta mucho en los que dicen que tienen revelación. Cuando llega un hermano de otro lugar, de otra doctrina diferente, lo primero es atacarlo porque no tiene la revelación, que porque no están bien, y atacar. Eso es algo que me ha sorprendido bastante a mí. Cuando muchos, en lugar de recibirlo con gozo, venga de donde venga, ya sea un drogadicto, ya sea un pandillero, una mujer que vende su cuerpo, un homosexual, o sea, quien sea, bienvenidos, o sea, hay que recibirlos y hablar del amor del Señor. Ahora, si conocen al Señor, hay que hablarles también de la doctrina de Cristo. Pero eso de atacarlos y a veces humillarlos, a mí hay hermanos que me han dicho, oye, ¿usted por qué no es como aquello? Digo, bueno, es que el Señor me mandó a atacar a nadie. Pero me preguntan y vengo a hablar de lo que dice la Biblia, no lo que yo pienso, lo que yo interpreto o lo que creemos en este lugar, no. Presento lo que dice la Biblia. Por eso les digo, tengan su pluma, su lápiz, una libreta o un cuaderno para apuntar las citas bíblicas. Por aquí damos un estudio de 1 hora.
Pero usted, cuando terminamos en el estudio, y cualquier predicador y cualquier denominación o cualquier religión que hablen de la Biblia, bueno, cuando terminó el sermón o cuando termina la prédica, en su casa, ¿verdad? Va a seguir estudiando la Biblia. Pero también la pereza le gana a la mayoría y dice, oh, con lo que diga el pastor, lo que diga el sacerdote es suficiente. No, señor, usted tiene un compromiso con Dios y es seguir leyendo la Biblia. No es porque el predicador puede hacerlo de todo corazón, pero somos humanos y nos equivocamos. El sacerdote quizá él creyó que es su verdadera devoción y lo hace de todo corazón. Bueno, usted tiene que corroborar lo que dice él. Pero esto es bien importante porque la salvación es individual. Nadie se salva porque pertenezca a una denominación o porque tenga la religión más reconocida o porque sea hijo de un sacerdote o de un pastor o de un rabino. Nadie se salva por eso. Entonces eso está claro en la Biblia y por tanto ya quites esa excusa de que soy católico, o soy pentecostal, o soy esto. Eso no sirve de nada si no obedece a la Biblia. Eso es sencillo. Pero bueno, vamos al tema. ¿Verdad? Ya hay una revelación, ha sido descubierto este misterio que estuvo oculto tiempo pasado. Ahora dice, bueno, por las Escrituras ha sido revelado. Vamos a seguir adelante. Acompáñeme ahora y apúntele por favor a Efesios capítulo 3, del versículo 1 al versículo 9. Si mal no recuerdo, son 4 cartas al lado derecho. Efesios capítulo 3, versículos 1 al 9. Efesios capítulo 3, versículo 1 al 9. Efesios capítulo 3, versículo 1 dice en el nombre de Jesús: por esta causa, yo Pablo, el prisionero de Jesús Cristo, por vosotros los gentiles. 2. Si es que habéis oído de la dispensación de la gracia de Dios que me ha sido dada para con vosotros. Está hablando hacia los gentiles, nosotros que no somos judíos. Versículo 3. Que por revelación Él me dio a conocer el misterio, óigalo bien, el misterio, como antes escribí en breve. Ahora, vamos entendiendo esto en primer lugar. Pablo no caminó con el Señor. Él fue llamado mucho después. Sabemos la historia, si mal no recuerdo, está en Hechos capítulo 9, donde va rumbo a Damasco persiguiendo a la iglesia y tiene un encuentro con el Señor. A partir de ahí ya comienza Pablo. Entonces a Pablo se le revela todo. No anduvo con el Señor, no fue discípulo del Señor, sin embargo es un apóstol. Ahora, ¿qué es lo que dice aquí? Que por la revelación que Él me dio, y que me dio a conocer el misterio. Entonces el Señor le dio a Pablo por revelación el misterio. En el versículo 4, lo cual leyendo podáis entender, óigalo bien hermano, leyendo podáis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Pero no quiere leer porque ya lo dijo el pastor, porque lo dijo el apóstol, lo dijo el sacerdote, lo dijo el papa. Eso no le sirve de nada, mi hermano. Usted tiene que leer la Biblia. Versículo 5. El cual en otros siglos no se dio a conocer, no se sabía nada a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a los santos apóstoles. Anteriormente vimos que había sido dado a entender o había sido manifestado por las escrituras de los profetas, pero ahora dice a sus santos apóstoles y profetas, pero dice por el Espíritu. Esto es bien importante. Ahora, los que llevamos la doctrina de los apóstoles, ahí sí tenemos que decir, bueno, si es la doctrina de los apóstoles, tenemos que entender lo mismo que los apóstoles. Hoy en día vemos mucho farsante, ¿verdad? Que se hace llamar apóstol, falsos profetas. Entonces, es bíblico, o sea, eso tiene que pasar. El problema es la ignorancia del pueblo, ¿verdad? Cuando el Señor dice en la Escritura, dice que mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Pero no fue porque Dios no le quiso dar conocimiento, dice porque desecharon el conocimiento. Es decir, aquí dice, si usted no lee, mi hermano, amigo que está aquí, si usted no lee, no va a entender. Es que el pastor dijo, olvídese del pastor, ore por él y su sacerdote y el papa y quien quiera, pero usted individualmente va a dar cuentas a Dios por lo que usted haga y también por lo que no quiera hacer. Esto es bien importante. Dice, ahora es revelado por los apóstoles y los profetas, pero por el Espíritu. Pero usted tiene que leer. En el versículo 4 dice, lo cual leyendo podáis entender, dice, cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Anteriormente nomás decía el misterio oculto,
Pero ahora ya vemos que hay un misterio en Cristo, en el Señor. Ya vamos descubriendo ese misterio, a quién se refiere o a qué se refiere. Al principio nomás dijo, lo vimos anteriormente en Romanos 16, ¿verdad? El misterio oculto. Pero ahora dice, a dar a conocer el misterio de Cristo. Si usted no lee la Biblia, déjeme decirle que no conoce al Señor. Así de fácil. Aunque sea apóstol, aunque sea pastor, aunque sea profeta, aunque sea nuevo o viejo en el Evangelio, si usted no conoce las Escrituras, no va a conocer a Dios. Y eso lo dice la Biblia, no es el tema, pero usted también lo tiene que leer para que vea que es verdad. Si usted no conoce la Biblia, no conoce a Dios. Así de fácil. Más adelante. Versículo 6. Que los gentiles sean coherederos de un mismo cuerpo y participantes de su promesa en Cristo por el Evangelio. 7. Del cual yo fui hecho ministro según el don de la gracia de Dios que me ha sido dado por la operación de su poder. 8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, es dada esta gracia de predicar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. 9. Y de aclarar a todos cuál sea la comunión del misterio que ha estado escondido desde tiempos eternos en Dios, que creó todas las cosas por Jesús el Cristo. Entonces, note que ya está hablando aquí de una revelación y menciona ya a Cristo y también menciona, ¿verdad?, a Dios. Entonces, ya estamos descubriendo que ahí está hablando o está poniendo, vamos a ponerlo así, ¿verdad?, con toda reverencia hacia el Señor, ¿verdad?, dos elementos importantes en el misterio. Ya estamos descubriendo que habla del Señor, habla de Cristo, en el versículo 4, perdón, y en el versículo 9 también habla de Dios y habla de Cristo. El misterio tiene que ver con Cristo y con Dios, o Cristo y el Padre, como quiere llamarle, ¿verdad? Pero aquí en este momento dice Dios. Entonces ya vemos que en este misterio, que estuvo oculto, ya no está oculto, ya no es un misterio, al descubrirse ya no es un misterio. ¿Por qué? Porque ya se destapó. Era un misterio mientras que no sabían qué había allá adentro, pero cuando ya se destapa, o se descubre, automáticamente deja de ser un misterio. Aunque la palabra se usa aquí, misterio, sí, pero en el pasado. Ahora, descubierto, ya no es misterio. Puede ser misterio solamente para aquel que se aferre todavía a que está en el misterio. Vamos más adelante. Es muy importante en esto. Vamos a ver, hermanos, ahora, déjenme ver aquí, en el versículo 17 y 18, apúntenle, Efesios 3, versículos 17 y 18. Dice en el versículo 17, que muere Cristo por la fe en vuestros corazones, para que arraigados y fundados en amor, note el 18, podáis comprender con todos los santos, o sea, igual que los demás, no nomás usted, o no nomás el apóstol, o no nomás el profeta, no, todos los demás, con todos los santos, cuál sea la anchura y la longura y la profundidad y la altura. Ahí no tenemos nada más. O sea que la intención, hermanos, de la Escritura es que usted crezca juntamente con los demás. Ahora, es verdad que hay pastores, debe estar al frente de la obra, es verdad, tiene una responsabilidad, pero el pastor debe de motivar al pueblo para que crezcan igual que él. ¿Por qué? Porque tenemos que ir a la medida de la estatura de Cristo. Podemos tener diferentes funciones o diferentes títulos, pero el crecimiento debe de ser igual. Yo sé que no es fácil, ¿verdad? Los que van comenzando no siempre alcanzan al pastor porque tiene más tiempo, o se supone que tiene más tiempo, más experiencia. Pero puede haber hermanos que tienen más capacidad que el pastor, pero su don no es el pastorado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, el crecimiento debe ser en todos, desde un hombre, una mujer. Aquí no es nomás de los hombres, no, también las mujeres, un jovencito, una jovencita, deben de estar creciendo igual, aunque cada uno tenga diferente posición. Uno es un pastor, el otro limpia los baños, el otro es nuevo, el otro es viejo, no importa, tenemos que llegar a crecer, ¿verdad?, parejos. Por eso la importancia del pastor, que debe tener paciencia con los nuevos y volver a retomar los temas que comenzó con aquellos que ya tienen 5, 6, 7 años, volver a retomar los temas con los nuevos. ¿Por qué? Porque yo quiero que esos jovencitos, hablando espiritualmente, esos niños espirituales o jóvenes espirituales, crezcan al igual que aquellos que tienen ya 3, 4, 5, 10 años. ¿Verdad? Eso es lo que debe de buscar uno en la iglesia, que crezcan igual que los demás, no que se queden así. Oh, nomás con que diezmen y ofrenden con eso. No, mi hermano, tienes que ayudarlos a que crezcan espiritualmente. Ese es nuestro trabajo como pastores.
A veces se ha pensado que el pastor es intocable o es inalcanzable. No, hermano, el pastor es nada más uno más en la obra, pero con diferente cargo. Eso es todo, nada más. No somos más especiales, ni mucho menos una diferente posición, pero somos iguales delante de Dios. Bien, vamos adelante. Entonces tenemos que comprender lo que es Dios en su totalidad, que no es tan fácil, claro que no, pero vamos paso a paso. Pero por las Escrituras, hermano, tenemos que buscar las Santas Escrituras. Vamos más adelante. Al lado derecho, Colosenses capítulo 1, versículos 24 al 26. Son 3 cartas al lado derecho. Colosenses capítulo 1, versículos 24 hasta el 26. Colosenses capítulo 1, versículo 24 al versículo 26. Y dice en el nombre de Jesús, Colosenses 1, 24. Que ahora me regocijo en mis sufrimientos por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. O sea, por la iglesia, estando por nosotros. 25. De la cual yo soy hecho ministro según la dispensación de Dios, la cual me es dada por vosotros para que cumpla la palabra de Dios. 26. A saber, óigalo bien, el misterio que ha estado escondido de los siglos y las generaciones, mas ahora ha sido manifestada, descubierta, destapada a sus santos. Nuevamente Pablo habla con los gentiles y está diciendo, bueno, Dios me ha puesto aquí. Y no para entretenerlo, no para quitarle su tiempo o para sacar su dinero, no, sino para que también conozcan lo que yo recibí como revelación. Pero el misterio de Cristo dice que en el 26 dice, a saber el misterio que ha estado escondido, estaba oculto, hermanos, por eso misterio, de los siglos y de las generaciones. Mas ahora, en el presente, que Pablo habló eso hace 2000 años, mas ahora ha sido manifestado a sus santos. Ya vimos que por las Escrituras, como Romanos dice, vimos al principio en Efesios donde dice, de verdad que también por medio de los santos y también las Escrituras, y ahora dice a los santos. ¿Por qué, hermano? Porque todos tenemos que tener el mismo crecimiento y el mismo conocimiento. ¿Qué es lo que pasa cuando uno llega al cristianismo? Lo primero, la familia, atacarlo en la ignorancia, ¿verdad? Porque no conocen la Biblia, pero es que ya lavaron el coco. Como eso les enseñan a ellos, se lo repiten, pero ni siquiera saben por qué. Yo les aseguro que pregúntenle por qué no saben. Pero a mí me ha atacado mucho, ya no, hace años atrás me atacaban conocidos, compañeros de trabajo, y pues cuando Dios me alcanzó, yo le hablaba a todo el mundo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los ataques. Pero pues, no conocían la Biblia ni la habían leído, yo tampoco, apenas estaba comenzando, pero uno sabe que están hablando en ignorancia, ¿verdad? Porque no van a defender lo que no conocen. Ellos dicen son católicos, pero realmente ni siquiera conocen su religión. Entonces, ¿cómo atacan a otros si no conocen la propia? Entonces, eso es muy común. Pues nosotros queremos que crezca igual con nosotros. Mire, mi hermano, usted que está en una denominación, que hay un pastor, ¿verdad? Pero no se interesa mucho por el estudio, porque sí los hay y abundan, lamentablemente. Lo vemos llenos de congregaciones donde la palabra es lo de menos, aunque entretengan y hagan pasar un buen rato, pero la palabra realmente no la predican como es. ¿Qué es lo que pasa? Que bueno, hay muchísima ignorancia, les cuentan chistes y aventuras y todo eso, y la palabra a un lado, aunque ellos dicen, no, sí, nos predican, ¿no? Pero no entienden ellos todavía eso. Pero miren, hermanos, está en un lugar así, obligue a su pastor a que dé estudios bíblicos, porque si usted nomás se entretiene por la predicación del pastor y fue todo lo que fue hacia ese lugar, realmente no aprovecha mucho, porque donde aprovechas en el estudio concienzudo de la palabra de Dios. Ahí uno tiene que entrar, hermano, estudiar la palabra. Dígale al pastor que ponga, si él no quiere porque es perezoso, bueno, que ponga un ministro para que estudien juntos, para que crezcan juntos. Pero eso, hermanos, cuesta mucho cambiarlo en una congregación, muchísimo. Yo batallé bastante en otros lugares de que el estudio es lo de menos, aunque digan que hablan lenguas y saltan y bailan y lloran y ponen manos, todo eso. Pero el estudio, nada. Eso es muy triste, por eso es que estamos como estamos hoy en día. Ahora, dice aquí, Pablo está interesado en que todos sepamos, ¿verdad? Quiere dar a conocer el misterio que estuvo oculto por muchos años, muchos siglos, ahora ha sido revelado a sus santos.
Vamos más adelante con el mismo Pablo, aquí mismo en Colosenses, pero ahora en el capítulo 4, versículos 2 y 3 nada más. Capítulo 4, versículos 2 y 3. Colosenses 4, versículos 2 y 3, en el nombre de Jesús. Versículo 2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. En el 3. Orando juntamente también por nosotros. Pablo se incluye, oren por mí también, por los que vamos a salir, pero por mí también, ahí incluido. Dice, para que Dios nos abra la puerta de la palabra para hablar el misterio de Cristo, por el cual también yo estoy preso. Y no termina el 4, apunta también el 4, se refiere a lo mismo. Para que lo manifieste como yo debo de hablar. Entonces, Pablo, tremendo predicador, todo lo recibe por revelación. Él puede decir, no, yo no ocupo que oren por mí. Yo soy el apóstol Pablo, fui llamado directamente por Dios. No, Pablo también pedía oración por él. Esa es la importancia, mi hermano, que cuando vas a leer la Biblia, ores primero a Dios. Entonces, cuando estás orando y pidiendo a Dios, Señor, ilumínanos, que lo hacemos aquí cuando comenzamos este estudio, ¿verdad? Ilumínanos, Señor, danos gracias para hablar, que no sea mi interpretación, que no sea lo que yo creo, sino lo que dice tu Escritura. Entonces, Pablo pedía oración. ¿Para qué? Para que Dios abra las puertas. Aquí hay una clave muy importante. Versículo 3 dice, orando juntamente también por nosotros, que Dios nos abra las puertas de la palabra para hablar el misterio de Cristo. Para Pablo, lo más importante era que encontraran la revelación de este misterio. Esto es bien importante. Por eso Pablo en Corintios dice, yo no vine a bautizar, ¿verdad? No era que es importante y un mandamiento bautizarse, pero Pablo no era el énfasis que traía, sino él quería dar a conocer a Cristo y el misterio de Cristo. Y ese es el misterio que ya es revelado o ya fue revelado. Por tanto, ese misterio que ya la Biblia lo tiene revelado, usted lo tiene que entender igual que nosotros. No hay ningún problema porque usted entienda algo diferente. Yo he estado con hermanos, gracias a Dios por todo ello, hermanos de diferentes ministerios, sentados, platicando, no peleándonos, no gritándonos, ni faltándonos al respeto, no nada de eso. No estamos en acuerdo en muchas cosas, pero mire, cuando hay respeto y que ponemos a Dios en medio, es bonito. Nos hemos sentado ahí, hemos platicado, hemos tenido discusiones, y ha habido hermanos con otras doctrinas muy diferentes, completamente diferentes a la Biblia. Y cuando hemos hablado, ¿verdad? Pero lo que me gusta es de que en primer lugar que oramos, y en segundo lugar que haya de parte de él y de parte mía, o de parte de ellos y parte mía, que haya también humildad para reconocer cuando estamos mal, ¿verdad? No, oh, qué bueno que le gané a el debate, qué bueno que yo fui el campeón. No se trata de competencias, hermanos, eso es algo ridículo, algo vergonzoso. Cuando alguien me dice eso, es una vergüenza eso que están haciendo. No es para demostrar que sabemos más que los demás, no, es para llegar a un acuerdo, tener un crecimiento espiritual. Entonces nos sentamos, hablamos, discutimos, ¿verdad? Y empezamos, hermanos, a ver lo que dice la Biblia, y gracias a Dios por ello, porque ha habido hermanos muy humildes que dicen, hermano, la verdad, no había visto eso ahí. Gracias a Dios, ¿verdad? Que ahora lo ve. No porque yo se lo enseñé, sino porque él lo vio en la palabra de Dios. Si yo se lo enseño acá, mira, yo creo acá y soy pastor aquí por 20 años y le empiezo a presumir lo que yo soy, pues no se convierte, sigue en el mismo error. Se va a enojar hasta conmigo. Pero cuando es la palabra se queda, ¿de verdad, hermano, así está? Sí, así está. Porque yo no presento lo que creo en este lugar, no presento ministerios, no presento pastores, no presento denominaciones. Lo que presento es la palabra de Dios. ¿Me quieren pelear a mí? Digo, ahí está, hermano, está escrito. Yo cuando yo vine al cristianismo ya estaba escrita la Biblia, por tanto no me culpe a mí. ¿Qué hacen? Aunque se enojen, aunque se sientan mal, aunque avergonzados o lo que sea, llega un momento que dicen, bueno, es cierto. Ahora, hay unos que no quieren aceptar, esto ya es un problema, ¿verdad? Pero mi trabajo es decir lo que dice la Biblia. Así de fácil es esto, ¿no? Yo no puedo convencer a nadie, si no lo hace el Espíritu Santo, menos lo hago yo. Así que bien fácil, Pablo dice, pide oración, ¿para qué? Para que Dios abra las puertas, para que yo pueda dar a entender el misterio de Cristo. Si Pablo pedía oración, imagínense nosotros. Yo debo de pedir, Señor, ayúdame a poder explicar este tema. ¿Por qué? Porque si por la gracia de Dios ya lo entendiste, no pelees con los demás, hermano. No trates de humillar. Es tan penoso que los que decimos ser cristianos, y llega otro cristiano de otra denominación, y que lo ataquen porque no piensa igual que tú. ¿Por qué no nos sentamos y hablamos y dialogamos? Quizá el equivocado soy yo.
Y aquel hermano, con la sabiduría que Dios le da, me va a enseñar lo que dice la Biblia. No lo que creen allá donde él se congrega, no, sino lo que dice la Biblia. Si no es con la Biblia, pues ahí me disculpa, pero no le puedo seguir. Pero, si es con la Biblia, fácil, hermano, si es cristiano lo va a aceptar. Si es un religioso, pues no lo va a aceptar. Pero aquel que es cristiano, hermano, ama la palabra de Dios, porque tenemos que amar la palabra de Dios. Cuando me la presentan y está revelado ya, no tengo que discutir nada. Ahí está y así está. No podemos, hermano, pelear por algo que Dios haya descubierto. Así de fácil es esto. Entonces Pablo pedía oración, tremendo predicador, pero pedía oración que abriera las puertas para eso. Entonces, hermano, cuando venga una visita de otro hermano de otro lugar que piense completamente diferente a ti, no lo ataques, recíbelo, que se sienta en casa, no para engañarlo y convencerlo con engaño, no, sino para que en la primera oportunidad Dios abra la puerta y Él nos va a preguntar, y Él mismo va a abrir su corazón y ahí es donde podemos presentar el misterio ya revelado. Así de fácil es esto. No tengo yo nada que hacer más que seguir lo que Dios me diga. Eso está todo. Señor, abre el corazón a fulano, estano, mangano, quiero ver tu palabra, pero si no es el tiempo, tú ábreme la puerta para poder hablarle a él, y fácil. O sea, es así de fácil, porque el patrón de esto es el Señor. Yo no soy el patrón, yo no soy el que manda, es el Señor. Yo quisiera convencerlos a fuerza, pero no se puede, no es mi trabajo, pero Dios es el que se encarga de hacer ese trabajo, porque por eso es Dios. Vamos más adelante, hermanos. Ahora vamos a ir, hermanos, déjenme ver, acompáñenme ahora a 1 Timoteo capítulo 3. 1 Timoteo capítulo 3, vamos a leer nada más el versículo 16. 1 Timoteo capítulo 3 y versículo 16. Perdón, usted, ahorita acordándome de otra escritura también que viene el caso. Ahorita la vamos a apuntar. Déjeme ver. Sí, ahorita la buscamos. Ya estamos en 1 Timoteo. Ahorita vamos a regresar un poquito a Colosenses. Se me pasó a explicar aquí algo. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Y dice en el nombre de Jesús: y sin controversia, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado en los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Dice, grande es el misterio de la piedad, depende de la versión que traigan. Grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Aunque este versículo no aparece en todas las Biblias, pero sí en la gran mayoría aparece este versículo, que Dios fue manifestado en carne. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Ese misterio que habla la Biblia es precisamente de que Jesús es Dios. Aunque muchos, no, pero que siempre dice que es el Hijo, y entonces, la Biblia dice que Él es el mismo Dios. Pero el tema no es ese, porque ya lo vimos hace ya semanas atrás. El tema ahora de este día es que ese misterio que estaba oculto ya fue revelado. Y como ya fue revelado, lo que tenemos que dar es la revelación que está escrita. No que nosotros hagamos un grande misterio ahí con él. No. La Biblia está revelada, por tanto es nomás leerla, meditarla, escudriñarla. Hay ocasiones que por la tendencia que tenemos o por la enseñanza que tenemos de años atrás, o desde niños ya fuimos enseñados de esa manera, cuesta trabajo aceptar cosas que están en la Biblia. Porque yo estaba seguro que así era, y aunque nunca leía la Biblia, pero estaba seguro que así era la verdad. Entonces me cuesta mucho trabajo aceptar la verdad. Pero cuando ya veo que es bíblico y tiene 3, 4, 5 versículos, está un conjunto de versículos hablando lo mismo, bueno, tengo que aceptar lo que dice y dejarlo atrás. Hace años un hermano con un tema, ¿verdad? Yo ni lo di, pero él se lo imaginó, yo no sé cómo se lo imaginó, que yo lo dije. Entonces yo fui sencillo, ¿verdad? A decirle, bueno, ¿qué dice la Biblia? Dice esto. ¿Qué dice el pastor? Dice lo contrario. Y le digo, fácil, así de fácil. Usted tiene para decidir, o le hace caso al pastor, aunque no sea bíblico,
o le hace caso a la Biblia. Así de fácil, o sea, yo no iba a ponerme a discutir, no lo conocía yo a él, ¿verdad? Ya después lo conocí, pero me atacó por ese lado de que yo dije unas cosas que no había dicho, ni las he pensado, pero es tan sencillo como decir, bueno, hermano, ¿qué dice la Biblia? Esto. ¿Qué dice el hermano? ¿O qué digo yo? Lo contrario. No, hágale caso a la Biblia. Yo le recomiendo que haga caso a la Biblia. Me puedo estar equivocado yo, pero si usted hace caso a la Biblia, pues le va a ir bien con el Señor. Eso es bien, bien fácil de entender. Por tanto, si un pastor, por más reconocido que sea o por más famoso que sea, lo que dice no es bíblico, bueno, y si la Biblia dice lo contrario, yo como cristiano tengo que hacerle caso a la Biblia y no al pastor, por más que me caiga bien y sea mi favorito. Si no es bíblico, yo tengo que irme a la Biblia. Así de fácil es el cristianismo. Vamos, hermanos, a retroceder un poquito. Bueno, perdón, aquí ya vemos, ¿verdad?, que habla de esta manifestación, de este misterio de la piedad, que Dios ha sido manifestado en carne. Bueno, ya así lo vemos, pero vamos ahora a Colosenses, capítulo 2, versículo 1 al versículo 4. Colosenses 2, versículo 1 al versículo 4. Se me estaba pasando este versículo también muy importante. Colosenses capítulo 2, versículo 1 al versículo 4. Y dice en el nombre de Jesús, Colosenses 2, 1. Porque quiero que sepáis cuán grande conflicto yo tengo por vosotros y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro en la carne. No lo conocían en persona. Sabían quién era Pablo, pero no lo conocían. 2. Para que sus corazones sean consolados, estando todos unidos en el amor y en todas las riquezas de plena seguridad del entendimiento. Óigalo bien. Para conocer el misterio, óigalo bien, ¿de quién? El misterio de Dios, el misterio y del Padre, el misterio y de Cristo. Aunque no menciona el Espíritu Santo ahí, ¿verdad? Pero bueno, podemos entender que es lo que la mayoría dice. Ahí está la Trinidad, aunque dice Dios, Padre y Cristo, ¿verdad? Cuando en realidad pues sería el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero aquí dice Dios, ¿verdad? Algo diferente, Padre y Cristo. En todo caso, Dios aquí en este momento sería el Espíritu Santo, ¿verdad? Si es que lo dividimos así. Ahora note cómo dice ahí en el versículo 3, enseguida, el versículo 3, en el cual están escondidos todos los tesoros de sabiduría y de conocimiento. Fíjese bien, si leemos desde el versículo versículo 2, vea lo que dice ahí. Al final del versículo 2, para conocer, espero me vaya siguiendo, para conocer el misterio de Dios y del Padre y de Cristo. Ahí me detengo. Ahí habla en plural de 3. Entonces podemos asumir que en este momento Dios sería el Espíritu Santo. Pero vamos a ponerlo así. Vamos a separarlo como lo separan. Pero dice este misterio de Dios, del Padre y de Cristo. Pero luego dice en el versículo 4, en el versículo 3 dice, en el cual, en singular. En el versículo 2 dice Dios, dice Padre y dice Cristo. Sí, en plural, 3. Pero hablando de lo mismo, de esta revelación, Pablo en el versículo 3 dice, en el cual, singular. Es decir, cuando Pablo está diciendo la revelación de este misterio de Dios, del Padre y de Cristo, son 3, plural. Pero ya en el 3, versículo 3, dice en el cual, ya no dice en los cuales, como si fueran 3 o 2 o más de uno. No dice en los cuales está escondido. Fíjese bien, versículo 3, en el cual están escondidos todos los tesoros de sabiduría y de conocimiento. Bueno, ahí está hablando en singular, porque solamente hay un solo Dios. Y eso es el misterio del cual fue ya revelado. No es de que fueron 2 o 3, como se ha malinterpretado la Escritura. La Biblia no dice eso, pero se ha malinterpretado. Dice aquí, en este misterio, para dar a conocer el misterio de Dios, del Padre y de Cristo. Entonces,
ok, ¿cuál es el misterio de, ya sabemos que está el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, ya sabemos, pero eso no dice ahí, dice el misterio del Padre, de Dios, del Padre y de Cristo. Pero dice en el cual, a ver, espérame, ¿en los cuales o en el cual? Oh, es que es un triuno. Y empezamos a inventar palabras, ¿verdad?, que no están en la Biblia, para acomodar una doctrina a nuestra creencia que nos enseñaron. No, ustedes deben dejarse guiar por la Biblia. Dios fue manifestado. Aquí mismo Colosenses, fíjese bien, capítulo 1, apúntenle, ya que estamos aquí. Colosenses capítulo 1 dicen de versículo 15, 1:15, y vamos a leer hasta el 17. Colosenses 1, 15 al 17. Dicen en el nombre de Jesús, el cual, hablando de Cristo, el cual es la imagen del Dios invisible. Y luego dice, el primogénito de toda criatura. Vamos a ver, es la imagen del Dios invisible. ¿De cuál Dios? Pues del único Dios. Pero Cristo es la imagen del Dios invisible, del único Dios verdadero. No 2, no 3, no 10, no 20, no, del único Dios verdadero, Él es la imagen. Porque la Escritura dice, ¿verdad?, en Juan 1:14, que aquella palabra se hizo carne. Bueno, la palabra de Dios se hizo carne. Ahora está diciendo, ese Dios, el único Dios verdadero, tiene una imagen que es Cristo. No dice que es la imagen del Hijo, no, es la imagen del Dios invisible. Lo que podemos ver de Dios es el Hijo. Y luego dice que es Cristo. Y luego en el versículo 16, porque por Él fueron creadas todas las cosas. ¿Por quién? Por Cristo. Porque Cristo es la palabra que hay en el cielo, que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos o dominios o principados o potestades, todo fue creado por Él y para Él. 17. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas subsisten por Él. Bueno, Pablo venía presentando el misterio ya revelado. Si él viniera trayendo un misterio que aún es un misterio, pues no tendría chiste que enseñara lo que ya sabían todos. Nadie entendía nada, nadie sabía esto. No, Pablo, al igual que todos los apóstoles, vienen presentando la revelación de ese misterio. Por eso el Apocalipsis se llama así, Apocalipsis, revelaciones. Lo que revela es quién es Cristo. Ahora, esto es bien importante, mis hermanos, entenderlo, de que la Biblia está hablando de un solo Dios, y esa es la base doctrinal del judío, del musulmán y del cristianismo. No del catolicismo, porque es diferente, y no quiero ofender ni mucho menos, pero la realidad no es el catolicismo como muchos creen, no, es del cristianismo bíblico, ni siquiera del cristiano evangélico, no, del cristiano bíblico, es del musulmán y del judío, es la misma enseñanza de un solo Dios. Eso es lo que debemos de entender, hermanos. Es lo que dice la Biblia, ese misterio de Dios, del Padre y de Cristo, o del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es un solo Dios. Y eso es lo que debemos de entender. Por eso es necesario escudriñar la palabra de Dios. Pero ¿qué es lo que le dicen los pastores que tienen miedo porque no quieren escudriñar? No, ahí está mal, tengan cuidado. No, hermano, usted tiene una responsabilidad de Dios, delante de Dios, y es de escudriñar la palabra de Dios. Usted no va a estar delante de decirle, es que mi pastor no me dejó ver otra doctrina. No. En este lugar, hermanos, cualquier hermano que haya venido aquí han venido católicos, han venido de diferentes lugares, diferentes denominaciones, bienvenidos todos. Con todo respeto siempre los tratamos, porque la intención no es que se quede en este lugar, hermano, es lo que menos me preocupa. La intención es de que la gente se enamore de la palabra y sea por la palabra que lo guíe a donde tiene que llevarlo. Así de fácil. La palabra de Dios es eso, palabra de Dios, no palabra de hombre. Entonces, el misterio ya ha sido revelado, lo único que falta es que yo tenga ahora sí un corazón dispuesto a recibir la revelación, no encapricharme con lo que me enseñaron. Esa es la gran diferencia. Yo cuando me he sentado con hermanos y he hablado con muchos hermanos, nos hemos hablado de doctrina, con todo respeto, tomamos un café, una comida, lo que sea, y estamos dialogando con la palabra y discutimos la palabra. Lo vuelvo a repetir, discutir no es pelear. Y discutimos por horas la doctrina. Apuntamos, vemos, ¿verdad?, que dice la Biblia. ¿Por qué? Porque así es esto, hermanos, así es esto. Porque tenemos que empezar a quitar lo que está en nuestra mente grabado para poder ver lo que dice la Biblia. Por eso yo no trato de convencer a nadie de que sigan mi verdad y que vengan a este lugar porque aquí tenemos la verdad. No, hermano, la verdad está en sus manos. La verdad está ahí con usted, la palabra de Dios. Está el Espíritu Santo que lo puede guiar. Y eso es bien importante.
que usted confíe en Dios, en su santa palabra, porque es la que le va a revelar lo que ya está revelado, dice Pablo, ya está revelado. Una escritura más, y con eso terminamos. Primera de Juan 5:20. 3 cartas antes de llegar a Apocalipsis, 4 cartas de llegar a Apocalipsis. Primera de Juan 5:20. Primera de Juan 5:20. Y dice en el nombre de Jesús, primera de Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios es venido y nos ha dado entendimiento, o sea, el Hijo de Dios nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Bueno, el Hijo de Dios vino a darnos a entender quién es el único verdadero, no cuántos verdaderos hay, no, el único verdadero. Y lo dice, y estamos en el verdadero. Aclara, estamos en el verdadero. Ah, bueno, está muy bien. En su Hijo Jesús el Cristo. Ah, estamos en el Hijo, en el Salvador. Pero ¿qué dice ahí? Como está terminando con la palabra Cristo, que es el Señor, allí mismo dice, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Está hablando de Cristo y dice, ha venido a darnos a entender. ¿Cómo que entender? Pues si es tan fácil entender que hay un Dios. No, Él vino a dar a entender quién es Dios. Dice en el versículo 20, nuevamente, pero sabemos que el Hijo de Dios es venido y nos ha dado entendimiento. El entendimiento viene de Dios, no es el natural que tenemos, ¿verdad? Que hay un Dios, sí, qué bien que hay un Dios. Diosito le decimos de repente, es un Diosito, no, es un Dios todopoderoso. Dice aquí, dice, el Hijo de Dios es venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Bueno, pues, ¿cómo que dar a conocer al que es verdadero? Pues, ¿qué no lo conocían todos? No, Él vino a dar a conocer porque no lo conocían. No lo conocíamos. Y dice, vino a dar entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero. ¿En quién estamos? ¿En Dios? No, dice aquí, en su Hijo. Bueno, estamos en el Hijo, está bien. Estamos en el verdadero es el Hijo, dice ahí. En su Hijo Jesús es Cristo. Es el Hijo. El Padre está en el cielo. ¿Pero qué dice ahí? Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Cuando Cristo viene a presentar al verdadero Dios. Y dice, y este es el verdadero Dios y la vida eterna. Dice el testigo de Jehová, Cristo vino a presentar a su Padre. Y cuando aquí vino un día una testigo de Jehová, invitada también, ¿verdad? No para atacarla ni mucho menos, sino porque ella preguntó, la hija sabía mucho, la hija bien preparada, una niña como de 14 años, la mamá no conocía ni la Biblia, pero bueno, que creía que sabía la Biblia. Y entonces cuando empieza a hablar de Dios y habla del Hijo, ¿verdad? Y empieza a separar al Hijo y a Dios. Y cuando empezamos a hablar doctrina, ya no sabía y le hablaba a su niña, no recuerdo cómo se llama la niña, ven para acá. Y la niña contestaba bien, no era bíblico, pero contestaba bien. Y le digo, no, pero eso dice la Biblia. No, pero es que se supone que no suponga, ¿qué dice la Biblia? Entonces la niña bien usada se acordaba de eso y decía la cita. Pero la mamá no conocía la Biblia y quería doctrinar. Y es lo que pasa, si no es la revistita que traen ahí, Atalaya, que me gustan muchas de ellas, tienen buenos temas, pero bueno, si no es con el Atalaya no pueden doctrinar, porque la doctrina del trío de Jehová no es bíblica, nada es bíblico, ninguna doctrina que tiene es bíblica, se lo puedo demostrar fácilmente sin ningún problema, pero no es el tema hoy. Pero ¿qué es lo que pasa? Hay que enseñarles a ellos de que Cristo vino, se manifestó en carne, lo que hemos visto anteriormente, es el misterio revelado de Dios, el Padre y de Cristo, ¿verdad? Que en Él están escondidos los tesoros de sabiduría. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Él vino a dar a conocer al que es verdadero. Pues al Padre. No dice, estamos en el verdadero, en su Hijo. Porque este es el verdadero Dios y la vida eterna. No dice que es el otro Dios o el segundo Dios o el tercer Dios. No, dice, Él es el verdadero Dios. Y cuando dice el verdadero, con el artículo Él está definiendo que es uno solo. Eso hay que tener mucho cuidado cuando leemos la palabra de Dios. Lo que ahora hemos visto cuando Pablo habla del misterio que estuvo oculto por los siglos, Romanos capítulo 16, versículos 24 y 25 y 26, está hablando de ese misterio que estuvo oculto, pero fue revelado por las Escrituras y por los profetas, que es la Escritura. Ahora después dice, ¿verdad? En Efesios también dice que ya fue revelado. Vemos también en Colosenses, en varios versículos, que ya fue revelado. En fin, toda la Biblia está hablando, en el Antiguo Testamento no se ve,
Por eso el misterio. No se ve a Cristo declarado abiertamente, pero sí se puede ver a través de las Escrituras. Desde Génesis capítulo 1 se ve al Señor, hasta Apocalipsis 22 se ve al Señor. Por eso, ese misterio que no entendían, por eso Pablo dice, ¿verdad?, que Satanás, si lo hubiera conocido, no hubieran crucificado a Cristo, porque no sabían quién en realidad. Entonces todo esto, hermanos, empezó, porque era oculto, no lo sabían, no lo conocían, hasta cuando ya se manifiesta abiertamente a través del Espíritu Santo. La forma en que se revela es a través del Espíritu Santo y por sus Escrituras. Pero antes no podían entenderlo porque era misterio. Ahora ya, a partir del día del Pentecostés, ahora sí es abierto a que quiera recibir la revelación. Dios no le está diciendo a este sí, a este no, este me cae bien, este me cae mal. No, no, no. Dios revela, este ya ha revelado la palabra, por tanto, esa es la palabra que nos tiene que guiar. Y eso, hermanos, es la palabra de Dios. Yo le invito a que se enamore de la Biblia, a que sea usted un creyente de la palabra de Dios. Y yo hace unos días estaba meditando en algo que a mí me fascina la palabra de Dios, la historia me fascina mucho, sobre todo la historia alrededor de la Biblia. Pero hace unos días, unas semanas, ¿no?, 2 semanas creo, estaba meditando en la Escritura y vino algo en mi mente que de veras me sacudió bastante. Yo fui ateo, les he dicho, por muchos años fui ateo, y yo pensaba en ese día que estaba meditando, si yo fuera ateo, ¿verdad?, si yo fuera ateo en este momento, me hubiera gustado haber leído la Biblia. No para creer en Dios, ni para creer que hay un Salvador, no. Simplemente como un libro de historia, un libro científico, un libro literario, o sea, nada más del gozo, del placer de leer la Biblia, lo hubiera hecho y nunca lo hice, pero lo hubiera hecho y yo le aseguro que me hubiera enamorado del Señor desde aquel tiempo. Eso fue lo que estoy meditando. Señor, si yo hubiera leído la Biblia, aunque sea como un libro cualquiera, una revista cualquiera, estoy seguro que hubiera conocido al Señor. Estoy segurísimo. Vino a conocerlo ya muy golpeado y todo traqueteado, decimos en México, pero por todo lo mal que me porté. Pero ¿sabe qué? De veras, si usted es ateo, lea la Biblia, no como un libro religioso, ni si no quiere creer en Dios, no cree en Dios. Pero cuando empieza a leer la Biblia, empieza a abrirse en un panorama muy diferente, que yo ahorita en lo personal, cuando veo así, digo, cómo se abre más y más y más la Escritura delante de nuestros ojos, hermanos. Si no lee la Biblia con ese amor, esa dedicación, jamás va a conocer a Dios, jamás va a saber quién es, hay un solo Dios, no va a saber quién es Jesús, no va a saber quién es el Espíritu Santo, no va a saber quién es el Padre, aunque sean predicadores famosos, aunque sean congregaciones grandísimas, si no se basan en la palabra de Dios, aunque dicen que sí, pero no se basan, usted va a dar cuenta a Dios por ello. No porque el pastor tenga una mala intención de torcer la Escritura, que muchos son charlatanes y estafadores, eso lo sabemos, pero muchos son sinceros, están equivocados. Yo vengo de una iglesia así, completamente equivocada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, cuando va uno abriendo la Biblia, va uno entendiendo mejor, descubre la verdad, hermano, por la doctrina, y ahí es donde dice, de verdad es palabra de Dios. Ahí es donde entendemos que Jesús es el único verdadero Dios, pero es la imagen del Dios. Yo aquí tengo una lámpara arriba de mí, tengo aquí mi mano y aquí está una sombra. La sombra que está abajo, esa imagen que está reflejando abajo, es de mi mano, no es de otra mano diferente, no, es de esta mano. Lo mismo es con el Señor. Dice que Cristo es la imagen del Dios invisible. Cuando dice es la imagen, no está diciendo es la imagen de otro Dios, no, es la imagen del único Dios verdadero. Por eso Cristo vino a darnos a conocer al que es verdadero. Y ahí está, hermano, la clave, pero si no lee, jamás lo va a entender. Ahora dice, no, es que el pastor dice algo diferente, yo no creo lo que usted diga. No, a mí no me crea ni me interesa si me cree a mí, pero aquí está la verdad. Y lea, esta es la verdad, y cuando usted más va leyendo y se va enamorando, lo va a entender perfectamente, porque si usted no le dedica tiempo a la palabra, no lo va a entender, aunque sea un tremendo predicador que tenga ahí, pero usted no lee en su casa, no lee cuando tiene ese tiempo, no va a entender quién es Dios. Se va a debilitar, se va a desboronar espiritualmente y se aleja del Señor. La Escritura es la base, más bien es el alimento de nuestra alma. Si usted no lee, se va a debilitar y es el problema que tenemos hoy en día en muchas congregaciones, lamentablemente. Pues bueno, el misterio revelado, por tanto ya no es misterio, ya está revelado desde hace 2000 años.
de que Dios estuvo aquí en la tierra y Él es el que vino a dar paz en nuestro corazón. Si usted todavía no siente esa paz, es porque aunque sea cristiano, aunque sea líder, aunque sea lo que sea, predicador, lo que sea, pero si no tiene esa paz, es porque realmente le falta a Dios en su corazón. No le hace cuántos años haya ido a la iglesia, pero si no tiene esa firmeza, esa convicción, no es cristiano. Podrá ser un simpatizante, podrá ser un buen trabajador en el templo, incluso pastor puede ser, pero si no tiene ese gozo en tiempos de pruebas y de luchas, si no ha cambiado su carácter, no ha cambiado sus pensamientos, déjeme decirle que sigue siendo un hombre carnal. Eso dice la palabra de Dios. Vamos a orar y pedirle a Dios que nos ayude. Verá, todos batallamos en la carne, todos, yo también, pero no es pretexto para decir, bueno, no puedo, ahí me quedo. No, hay que seguir luchando. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde, gracias le damos por esta bendición que nos da el Señor de estar de pie hasta el día de hoy. No porque seamos buenos ni tampoco esforzados, sino por su grande misericordia. Señor, recordando las palabras del apóstol Pablo cuando él pide oración para llevar, Señor, a los gentiles o llevar a la gente, Padre, esta revelación que a veces no es fácil entenderla. De repente dividimos en 2, 3, 10, 20 dioses cuando en realidad hay un solo Dios verdadero y una sola manifestación de ese Dios verdadero. Por eso, Señor, le pedimos, Padre, que nos ayude a dar a entender este tema. Así como Pablo, tremendo predicador, un hombre muy preparado, muy elocuente, Señor, y sobre todo, Padre, lleno del Espíritu Santo. El Señor pide oración. Cuanto más nosotros, que nos falta mucho, Señor, para llegar siquiera a los talones de Pablo, nos falta muchísimo. Cuanto más yo necesito oración, Señor, para poder dar estos temas. Por eso le pedimos siempre dirección, Señor. Quizá no todos lo entiendan hoy en este día, Señor, pero quede esa espinita clavada en su corazón, empieza a meditar, a escudriñar la palabra, y el día de mañana, Señor, él quiere recibir o ella quiere recibir esa revelación en su corazón y entenderá quién es el único y verdadero Dios, que ahora, Señor, ha sido revelado por los profetas, por las escrituras, a los santos profetas, y ha sido revelado también a los apóstoles, y fue revelado ahora a su iglesia, Señor, la cual, Padre, venimos enseñando en este momento, porque no es porque nosotros seamos más buenos que los demás o más inteligentes, sino todo lo contrario, Señor, por la tremenda necesidad que tenemos de que usted nos esté guiando, Señor. Gracias, Padre, por este momento, por este estudio, Señor, y así le pedimos, Padre, por aquellos hermanos que van comenzando, para que nazcan, Señor, o crezcan una doctrina bíblica 100%, y que el día de mañana también ellos enseñen a otros, porque el trabajo también es hacer discípulos, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Amén. Bueno, hermano, pues para terminar, las batallas en la carne siempre van a estar, y de repente nos resbalamos, nos alentamos, nos levantamos, nos caemos, eso va a pasar a todos. Yo sé que hay pastores que no les gusta que hablen de eso, pero es la verdad. Hay pastores también que nos resbalamos, ¿verdad? Y nos tenemos que levantar. ¿Por qué? Porque somos carne, y Pablo dice que hallaba en él la ley del pecado. Entonces, eso es en todos los seres humanos, para que no nos jactemos de que somos mejor que los demás. No, gracias a Dios tenemos a Cristo que nos ayuda en nuestras debilidades, pero no por eso vamos a estar abusando de nuestra carnita, que al cabo Dios es bueno y nos perdona. No, hermano, tenemos que ser serios en el cristianismo y seguir adelante. Y el misterio ya está revelado, solamente tiene que leerlo usted y pedirle a Dios revelación, porque ya está revelado, para que le ayude a entender mejor lo que dice la Biblia. Aquí solamente le ayudamos con una pequeña dirección, pero en su casa siga meditando. Haga grupos en su congregación, grupos ahí con los hermanos. Si el pastor es un perezoso, dígale que ocupa estudios, no predicaciones, estudios, escudriñar la palabra, para que le ayude en sus debilidades y también crezca en el conocimiento de la Escritura. Así es el trabajo de todo creyente. Y bueno, hermanos, en San Luis Potosí, que Dios me les bendiga, y a todos en general, hermanos, Dios les bendiga, y será con el favor de Dios hasta el día viernes, 7 de la noche, sábado 5 de la tarde, domingo 2 de la tarde. Si Dios nos presta vida y salud, estaremos esos días también. Que Dios les bendiga a todos.